A dar gracias porque tenemos a personas como Nacef Perdomo que siempre está presto a colaborarnos, ¿no? En el aspecto profesional. Y justamente, Nacef, antes de la pausa conversábamos sobre el derecho a la educación que tienen los niños, que tienen las familias, incluso de elegir, y que tienen los colegios, ¿no? Los colegios que puedan demostrar que cuentan con los protocolos apropiados para la educación presencial o semipresencial, según les sea permitido, ¿no? Y justamente antes de la pausa hacíamos referencia a este planteamiento del jurista Cristóbal Rodríguez, quien decía que el Estado pues tiene justamente todo el derecho de, en este proceso de excepcionalidad, pues restringir la educación presencial. ¿Tu planteamiento es totalmente opuesto o plantea unas justificaciones constitucionales que van en contra o en la acera del frente, ¿no?, de este planteamiento de Cristóbal? Gracias por el contacto del día de hoy. Cuéntanos entonces tu planteamiento, tu posición respecto a la educación presencial. Gracias a ustedes por invitarme. Mira, yo pienso que lo que dice Cristóbal no es en sí mismo incorrecto. Ciertamente el Estado tiene no solamente la capacidad, sino la responsabilidad de tratar de limitar el avance de esta pandemia. O sea, realmente esto, digamos, yo no quiero decir que por suerte es un problema mundial, pero y que nos permite compararnos con otros países, pero esa posibilidad existe y vemos que todavía naciones muy desarrolladas están sufriendo, digamos, los embates similares a los de República Dominicana. Entonces, en principio el Estado sí puede hacer estas cosas. Y no es ni siquiera un problema del estado de emergencia propiamente dicho, porque el derecho a la educación no se encuentra entre lo que se puede limitar a través de un estado de excepción, en este caso de un estado de emergencia, sino que esas limitaciones son, digamos, consecuencia de las medidas que el Estado puede tomar, o que el Estado sí puede tomar para tratar de enfrentar una situación como esta. Lo que ocurre es, sin embargo, que no se trata de que el Estado tome siempre las medidas más estrictas, sino las medidas necesarias. Y hay realidades sociales que no pueden ser ignoradas al momento de evaluar estas medidas. El tema de la educación presencial o semipresencial, uno pudiera decir, bueno, es que no son solamente dos opciones, o hacerlo desde casa o tener la situación que teníamos antes de la pandemia. Hay un abanico de posibilidades que el Estado está en la obligación de habilitar. Si un centro educativo está en la capacidad y está en la disposición de tener un sistema híbrido o un sistema de educación semipresencial y los padres de los niños están dispuestos a participar de ese sistema, entonces no hay un motivo real por el cual se tengan que tomar las decisiones más drásticas, que es lo que en este momento se está haciendo. El plantel que no esté en condiciones de hacerlo, bueno, pues se sigue con el sistema semipresencial, pero, insisto, como en todo en la vida y todo en los ejemplos que uno puede ver en la actualidad, si tú aplicas las medidas que son necesarias para impedir brotes extraordinarios de la enfermedad o para impedir contagios de la enfermedad, entonces no hay motivo ni razón para que eso no sea una opción. Nacef, buenos días, un abrazo, un gusto verte. Igual, Fanny. Fíjate, dos cosas fundamentales. Primero, el Estado en este caso, con relación a la educación, está siendo discriminatorio porque le está permitiendo a los adultos hacer su vida normal, sin embargo le está impidiendo a los niños un derecho fundamental. Y le está impidiendo, entonces, también está discriminando, inclusive en el caso de los padres,
porque el Estado está obligando a los padres, sobre todo a los niños menores de 10 años, que sabemos que no se puede dar educación a distancia de manera ni siquiera cuasi efectiva, les está impidiendo la oportunidad de hacerlo de otra forma, tal y como tú señalas. Entonces, si bien es cierto que tú puedes decir, bueno, en un estado de excepción, en un estado de emergencia, yo tengo que tomar medidas que son drásticas, draconianas o que pueden resultar anormales, perfecto. Pero si la vamos a tomar, la tenemos que tomar para todos los sectores. No podemos discriminar a unos y a otros no. ¿Me equivoco? Bueno, Félix, lo que pasa es que ahí se da una situación. Es decir, ahí ciertamente, digamos, aunque los menores, aunque los adultos sí estén participando de actividades productivas, esa no es la misma situación que las escuelas. O sea, yo creo que ese no es el motivo por el cual el Estado debe de, o más bien por el cual el Estado está fallando a sus responsabilidades. Si hablamos de discriminación en ese sentido tan amplio, entonces el Estado no pudiera tomar ninguna medida. Al contrario, lo que estamos, o lo que yo planteo es que se permita la educación semipresencial o presencial en los casos en que pueden demostrar que sirven los protocolos, no es contradictorio con los objetivos que tiene el Estado de impedir el desarrollo de la pandemia, es decir, que se siga expandiendo la pandemia. Hay que tomar en cuenta que esto es o sea, uno pudiera haber entendido, o uno entendía esa actitud al principio por parte del Estado, porque realmente se sabía muy poco sobre esta pandemia, sobre el comportamiento del virus. Pero ya tenemos 8 meses, vamos para 9 meses en esta situación, y se ha hecho evidente que que si se toman medidas adecuadas, es posible que haya educación presencial, semipresencial o híbrida. De hecho, hace pocos días un funcionario de la Organización Mundial de la Salud así lo dijo. Es decir, felicitó a Europa por haber podido mantener la educación, en este caso presencial, en todo el continente. Y decía algo que también es verdad. Fíjense, es verdad que hay que contener la pandemia. Sin embargo, también es cierto que el impacto que esta suspensión de clases presenciales durante todo un año está dejando en el desarrollo educativo, pero también social, en el sentido de su capacidad de interactuar con otras personas, en toda una generación de niños, es algo que no puede ser ignorado. Es decir, es algo que no puede decirse, bueno, es que estamos en pandemia y el objetivo principal es detener el avance del virus. Sí, ese es el objetivo principal en realidad en este momento, pero no es el único objetivo. O más bien, ese objetivo no se puede pretender lograr a toda costa. Sobre todo cuando el problema al que nos enfrentamos es que no se ha preocupado el Estado Dominicano ni siquiera por emitir directivas que permitan que se produzcan las clases semipresenciales, porque no es ni siquiera que son muy estrictas o draconianas las medidas que permitirían que esto se llevara a cabo, sino que no existen en este momento. Y eso no es razonable. Es decir, aunque el objetivo final sea razonable, la manera en que se está intentando llegar a este objetivo es francamente arbitraria, porque no está permitiendo el desarrollo de posibilidades que sí están abiertas en los hechos. En ese sentido estamos plenamente de acuerdo. O sea, no ha existido hasta el día de hoy la intención de ni siquiera analizar algún mecanismos bajo los cuales todos los demás sectores de la vida nacional se han podido reinsertar y han podido volver a trabajar y a encenderse de nuevo. En el caso del sector educación, sencillamente se nos ha prohibido todo, se nos ha limitado cualquier tipo de accionar, y esto tiene serias implicaciones, tal y como tú señalas, desde el punto de vista socioemocional, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico, inclusive
desde el punto de vista conductual, que son cosas que vamos a ir sufriendo a lo largo de los años y se están avisorando y se están avisando. Y todos los demás organismos internacionales, todas las demás naciones del mundo, tal y como tú dices, porque si esto fuera un asunto regional o un asunto nacional, que solamente lo estamos pasando nosotros, digamos, la fiebre porcina africana, bueno, solamente está acá en República Dominicana y está atacando a la crianza de cerdo en República Dominicana, o la fiebre aviar o lo que sea, tú pudieses entonces decir las medidas que tenemos que tomar son las nuestras y no tenemos ejemplos, no tenemos de dónde compararnos, pero esa no es nuestra realidad. Y lamentablemente, mientras tanto, los padres están pidiendo a gritos que les permitan llevar a sus hijos a las escuelas en los sectores más desposeídos de nuestro país y en la zona donde no hay de manera efectiva COVID, no se deja actuar de otra forma. Y lo que tenemos es una cerrazón, o sea, una arbitrariedad, tal y como tú señalas. ¿Cuál pudiera ser el siguiente paso, Nacef? Dígame. ¿Cuál pudiera ser el siguiente paso en este punto en el que tú describes justamente que el estado de emergencia pues no puede violar derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Qué pudieran estar haciendo los padres que incluso han estado solicitando que sean recibidos, que sean tomados en cuenta a nivel de derecho, ¿no? Bueno, una aclaración, el estado de emergencia suspende derechos, entre ellos el derecho de reunión, que es, digamos, lo que permite que el Estado pueda disminuir o impedir que los niños se reúnan en salones de clases. Es decir, por eso decía ahorita que el estado de emergencia no limita el derecho a la educación, pero dentro de las medidas que se le permiten al Estado, sí puede, en la práctica, establecer ese límite. Pero precisamente eso hay que tomarlo en cuenta. Incluso en un estado de emergencia, la capacidad del Estado para limitar los derechos fundamentales tiene que estar sustentada en la razonabilidad de la medida. Y los tribunales de la República son los encargados de garantizar que el Estado se sujete a la ley y a la Constitución de la República. O sea que el estado de emergencia no habilita la arbitrariedad, eso es lo que tú quieres decir, en pocas palabras. No, el Estado no puede ser arbitrario bajo ningún concepto. De hecho, la Constitución misma establece que cuando hay una vulneración inadecuada de derechos fundamentales, porque esto es un poco de técnica jurídica, pero es importante hacer la distinción. Una cosa es que el derecho esté suspendido y entonces no hay vulneración a tal derecho cuando el derecho está, cuando el Estado toma una medida respecto de ese derecho. Pero esas medidas y las medidas que se tomen que afecten otros derechos fundamentales están sujetas a que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales de la República para que se garantice el ejercicio de estos derechos. En este caso en particular, el derecho a la educación, aunque, como decía al principio, la medida así de primer encuentro es jurídicamente posible, lo cierto es que está teniendo unos efectos en la práctica que vulneran derechos fundamentales asociados que de una manera que ni es la querida por el constituyente ni es necesaria en este momento, y por lo tanto eso es algo que es atacable jurídicamente. Bien, muchísimas gracias, Nacef. Sabemos que tienes una agenda llena en el día de hoy, agradecemos los minutos que nos has dedicado. Saludo a tu madre, a tu padre, y seguiremos conversando sobre este tema definitivamente hasta que el gobierno tengamos un interlocutor que realmente quiera escuchar las voces de los centros educativos privados que estamos dispuestos a recibir a los alumnos, tal y como Nacef dice, y a los padres que están dispuestos a llevar a sus hijos a los colegios. Cuando el señor presidente decía, bueno, podemos dar un permiso siempre y cuando los padres lo autoricen, es que ningún niño llega solo al colegio, o sea, eso está muy sencillo, señor presidente, tan pronto el niño llegue al colegio se sabe que el papá lo autorizó. O sea que eso, no sé si eso se diría así en derecho, Nacef, si eso es algo tácito, o sea, algo explícito, pero está más que evidente, creo yo, y que obvio, ¿no? Bueno, yo que soy, o sea,
el derecho no siempre va atado al sentido común, o más bien tiene su propia regla de sentido común. Yo recomendaría que se procure una autorización escrita de los padres que tengan la custodia o de los adultos que tengan la custodia del menor. Como sustento, sin duda. Bueno. Bueno, gracias, Nassef. Vamos a hacer un pequeñito cambio y regresamos con Vivian Purcell, quien ya está con nosotros, su directora de Educa, y con ella, bueno, pues estaríamos hablando ya de la parte académica, que sin duda también empuja, y Educa ha estado también levantando la voz en la necesaria vuelta a clases presencial lo más pronto posible, desde ya. Regresamos en breve.